Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase el día de hoy de la semana 33, día 3. Convivimos en igualdad de oportunidades. Hoy vamos a hablar del tema de comunicación, ya es el área que nos toca. Estamos viendo el proyecto Convivimos en igualdad de oportunidades, ¿ya? Entonces está dirigido a todos ustedes estudiantes del cuarto grado. Bien, tenemos una actividad y en esta ocasión quiero que la actividad sea leída ya por Jordi, porque así nomás Jordi no nos acompaña en clase, dado que él está en provincia, ya se ha ido a provincia y esperemos que regrese pronto. Jordi, ¿estás ahí, hijo? Buenas tardes, Miss. Hola, hijito, buenos días. ¿Podrías ayudarnos a leer la actividad, hijito? La parte de arriba. Sí, hijito, sí. Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Gracias, Jordi, qué gusto verte. Sabes que tus compañeros te extrañan muchísimo. Y también yo y todos, ¿ya? Seguro que estás bien, ¿cierto? ¿Estás bien? Sí, Miss. Me alegra. Me alegra. Entonces, vamos a nuestra meta. ¿Puedo leer la meta? Ya, está bien, Kennedy, puedes leer la meta. Ya, Miss. Entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar, luego reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En la actualidad muchos niños siempre están diciendo es mi derecho, es mi derecho. Pero también es importante saber que ustedes, teniendo muchos derechos que les ampara, que les protege, también ustedes tienen que saber que tienen deberes, ¿ya? Tienen deberes con la familia, tienen deberes con la sociedad, tienen deberes con su comunidad, tienen deberes con todos. Y es así para todos también. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a entrevistar a alguien de nuestra familia. Y la entrevista lo hemos ido trabajando a lo largo de todo este año, ¿ya? ¿Para qué es la entrevista? Para recoger información, ¿ya? Dice, de los roles de los niños y las niñas. Quiere decir qué rol están cumpliendo los niños y las niñas en el hogar. Por ejemplo, si mamá me llama y me dice, mi hijo no quiere hacer en casa, solamente quiere estar en el celular, entonces el niño no está cumpliendo con su rol en el hogar. Entonces, para eso, ¿quién delega los roles? Lo delegan los padres, ¿ya? Los padres, pero en consenso con sus hijos. Quiere decir que todos deben sentirse bien con las cosas que están haciendo. Y además, si tú sientes que hay algo injusto, tú tienes que manifestarlo, ¿ya? Tienes que manifestarlo y explicarle. Yo ya les he dicho que ustedes están ya en la condición de fundamentar el porqué de las cosas. Entonces, sientes que no está bien, tú lo dices y lo dices por qué. Explicas por qué. Entonces, estoy muy segura que todos los padres sabrán entender tu argumentación. Luego vas a reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades. Si tienes hermanas, estoy muy segura de que seguro que está más en el tema de las cosas de la casa y de repente los niños no. Y espero que papá ya haya rompido ese esquema, ¿ya? De que las niñas tienen que hacer las cosas del hogar y los niños no, tienen que hacer otro tipo de actividades. Y eso ya no es tan cierto en la actualidad, ¿ya? Las niñas y los niños tienen los mismos roles dentro del hogar, ¿sí? Entonces con ello vamos a empezar viendo qué cosa esperamos en el desarrollo de estas actividades, ¿ya? Tenemos el primero,
Y el primero quiero que lo lea De 4. Fiorella. Fiorella, lea el primero, por favor, de nuestras actividades que logramos esperar. Establecer el propósito de la entrevista. Así es. Lo primero que tienes que saber es cuál es el propósito por la que yo voy a entrevistar. Y el propósito es que tú recojas información, reflexiones sobre los roles de los niñas y los niños en el hogar. Segundo, Aldair. Segundo, Organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista. muy bien. Así es. Tienes que organizar tus ideas. Quiere decir, ¿qué preguntas voy a hacer a mi entrevistado? ¿Ya? Cuando sepas qué preguntas vas a hacer a tu entrevistado, entonces ya sabes y tienes las ideas más claras para tu entrevista. ¿Sí? Entonces es importante las preguntas. Matt, el siguiente. Matt, ¿estás ahí, hijo? Buenos días. Sí, Miss. Ya. Organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar. Muy bien. Ya tengo mis preguntas, ahora tengo que ver quién es la persona que me va a ayudar en esta entrevista, quién de mi familia. Entonces debo coordinar. Si es mi mamá, mamá, ¿a qué hora estás desocupada? ¿Me podrías brindar un poco de tu tiempo? Y tú buscas un espacio donde se dé a tu entrevista, ¿ya? Donde no haya de repente interferencias dentro de tu entrevista. De repente preparas una rica limonada y te sientas con ella a compartir. Y de paso vas haciendo tu entrevista, ¿no es cierto? O buscas un espacio de repente en la sala, en la mesa, y están sentados juntos. Entonces, eso es lo que te toca hacer a ti, la coordinación. La coordinación te toca hacer a ti, ¿sí? ¿Cómo quieres que mamá se sienta cómoda en tu entrevista? Porque al final ese es tu trabajo, ¿sí? Siguiente, Christopher. Formular preguntas empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. Muy bien, gracias, Christopher. Así es. No vaya a ser que tu entrevista mamá ni te escuche. Yo creo que ya hay confianza entre la familia y tú tienes que utilizar una voz adecuada. No vaya a ser que de repente mamá dijo algo que a ti no te gustó y empieces a gritar. Imagínate, ¿no? Te descontroles porque no te gustó algo que dijo mamá. Entonces, es muy importante ya que mantengas la calma y el volumen adecuado de voz. Siempre, siempre el volumen adecuado de voz. ¿Qué más? Cuando dice demostrar seguridad, significa que tú estás seguro, que tú ya estás confiado en que todo va a salir bien. Pero cuando yo tengo esa seguridad, cuando yo antes de mi entrevista ya he practicado cuáles son mis preguntas, ya tengo mi lápiz para apuntar, tengo el vídeo ya listo para grabar, o sea, todo está bien ordenado, todas las cosas que yo tengo. Y no me debo salir del tema, porque tenemos un propósito. Entonces de ahí no me puedo salir, ¿ya? El siguiente, a ver, ¿quién más está? Ya, Michael. ¿Estás, Michael? Michael, Sí, ya está. Ayúdanos el siguiente a leer, hijito. Michael, el tiempo se nos va. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Ya está. Nos pasamos a la siguiente entonces. Cuando yo entrevisto, ya, mis ojos no pueden estar mirando al techo, no pueden estar mirando hacia el otro lado, no. Eso significa falta de respeto al entrevistado.
Cuando yo entrevisto, debo estar frente a frente de mi entrevistado, ¿ya? Eso es importante. Entonces, debo mantener y además el contacto visual. Y no solo el contacto visual, sino escucharle atentamente. Eso significa que yo estoy muy atento, estoy muy interesado en lo que me está diciendo mi entrevistado, ¿ya? Luego te dice que debes grabar información que tú consideres importante, o sea, tu entrevista. Y además también tienes que organizar por escrito. Recuerda, es por escrito y es grabado, ¿ya? Nuestra entrevista. Bien, con eso ya podemos iniciar nuestra planificación. ¿A quién entrevistarás, Tiago? ¿A quién entrevistarás? ¿Ya has pensado en alguien? Perdón, no escuché. A mi mamá, A tu mamá. ni yo. A ver, dime. Ni yo también porque mi mamá está haciendo su tarea. Ya está. Mi Alguien papá que... es mi papá. Muy bien, también vas a hacer, entrevistar a mamá. ¿Alguien va a entrevistar a alguien diferente que no sea mamá? Fiorella. A mis abuelitos. ¿Ya? Abuelitos. ¿Alguien va distinto a mamá y abuelitos? Michael. A mi papá. Ya está. Michael va a entrevistar a su papá. ¿Alguien tiene algo distinto? Matt. Hermana mayor, Miss. Muy bien. Miss. Sí. Mi hermana mayor. Muy bien, Michael, hermana mayor. Ahí está, hermana. Bien, ya no tenemos más espacio y seguro que ustedes tienen más familiares en casa a las que puedan entrevistar, ¿ya? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Para qué se hace una entrevista? ¿Alguien me dice para qué se realiza una entrevista? Para recoger información. Muy bien. Todos están de acuerdo entonces que es para recoger información. ¿Ya? Información. ¿Cómo lo harás? A través de preguntas. Muy bien. A través de preguntas. Organizado. Uh-huh. Y comunidad. A través de preguntas. Escrito audiovisual. ¿Ya? Cuando digo escrito significa que tú vas a apuntar lo que tú vas a recoger como información. Eso vas a hacerlo escrito. Y audiovisual significa grabado. ¿Ya? Audiovisual. Ahí está. Audiovisual. Entonces, nos vamos a organizar, ¿ya? Para poder recoger información. No te olvides. Vamos a elegir. Tenemos acá 3 cuadros. 1, 2 y 3. Christopher, léenos la primera. Roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños. Ahí está, ese es el primer tema. Roles. Cuando dice roles significa qué me toca hacer a mí como niña y qué me toca hacer a mí como niño dentro del hogar. ¿Ya? ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué responsabilidades comparto en el hogar como niña y como niño? El siguiente tema es, a ver si nos ayudas, Tiago. O Jean-Pierre. Roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños. Ahí está. Los roles relacionados con la responsabilidad escolar, ¿ya? Que comparten los niños y las niñas. Acá están hablando del hogar y acá están hablando de la parte escolar, ¿sí? Ahí está la diferencia. Y la tercera, a ver si Aldair nos ayudas, la tercera. Yami. Roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten las niñas y los niños. Ahí está. ¿Se dan cuenta el rol que juegan
y se divierten las niñas y los niños. Acá están hablando de juegos y diversión, ¿no? Estábamos hablando en temas anteriores de qué sería, de que la niña no debe jugar fútbol, el niño no debe jugar vóley, no puede jugar. Entonces, de eso se trata más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué roles nos tocan a nosotros? Con el tema de lo que nosotros estamos hablando de igualdad. Tú eliges opción 1, opción 2, opción 3, ¿ya? Y lo vas a escribir en tu cuaderno. No te olvides la fecha, el título del tema de hoy. Entonces, ¿cuál elegiría? Vamos a tantear, ¿ya? Christopher, ¿cuál elegirías? ¿Roles del hogar, roles escolares o roles de juego? Roles escolares. Muy bien. Christopher, por ejemplo, estaría eligiendo la opción 2. Michael, ¿qué opción elegirías tú? La 1. Ahí está. Los roles del hogar. Bien, Michael estaría hablando de este tema de acá. Y Fiorella, ¿qué opción estarías hablando? La 3. La 3, roles en el juego, ¿no es cierto? Muy bien, qué bueno. Mira, ve, acá Fiorella elige eso. ¿Ya? Por favor, Kennedy, borra lo que acabas de hacer esa línea. Gracias. Entonces, tú vas a elegir una de ellas, las vas a copiar en tu cuaderno y ahora tenemos acá que elegir, ¿ya? Si elegimos los roles, por ejemplo, las responsabilidades de la tarea del hogar, o vamos a hablar, tenemos preguntas, 1, 2, 3, 4. 4 preguntas, ¿ya? ¿Qué responsabilidades asumen los niños y las niñas en las tareas del hogar? Esa es la primera pregunta que harás a tu entrevistado. ¿Y cómo lograrán cumplir esas responsabilidades? Esa es la otra pregunta que vas a hacer. ¿Y qué beneficios pueden obtener que las niñas y los niños asuman responsabilidades? Es algo que yo siempre he recomendado a los papás. Los niños tienen que tener responsabilidades en casa. ¿Qué cosa o qué beneficio tenemos en ellos? La madurez. ¿Ya? La madurez. Los niños se vuelven más responsables, están más atentos con los que tienen que hacer y no necesitas decirlo. Saben ya lo que tienen que hacer. Esos niños, cuando ya hayan asumido su responsabilidad, por ejemplo, si Tiago tiene la responsabilidad de barrer interdiario, ya mamá no le tiene que decir. Y a Tiago lo tiene que hacer porque él sabe qué días le toca a cada responsabilidad, ¿no? Es eso. No es que mamá a cada rato y todos los días les esté diciendo, barran hijos, Michael, lava los servicios. No tiene que decirles eso. Ya tú tienes que decir, mamá, ¿qué falta hacer? ¿En qué más te puedo ayudar? A eso tienes que llegar tú. Y todos ustedes, y todos los niños tienen que llegar hasta ahí. No esperar que les digan, sino ustedes mirar lo que falta hacer y hacerlo, ¿ya? Y la siguiente es, ¿será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en la tarea del hogar y por qué? ¿Ya? Dime, Aldair. Aldair, ¿querías decir algo? Yo traigo los ingredientes y los alimentos para que mamá cocine. Ah, muy bien, Aldair, excelente. Y tu mamá ya no te tiene que decir, tú lo haces solo, ¿cierto? Ella me quiere decir algo y yo digo que ya sé ya. Muy bien. Eso es, todos los niños tenemos que tener eso, el sentido de la responsabilidad bien interiorizado dentro de nosotros, porque estoy muy seguro que cuando ustedes sean grandes, entonces ya ustedes solos van a poder hacer todas sus cosas. Mira, luego de que has planificado y has elaborado tus preguntas, propuestas que ya están ahí, ahora tienes que completar este cuadro
¿ya? De preferencia en tu cuaderno, no lo completes acá, porque a veces nos falta espacio para escribir y se ve muy mal que tú escribas pasándote del borde de las líneas, ¿ya? Entonces, nombre de tu entrevistador, nombre del entrevistado, el tema y la fecha. ¿Sí? ¿Con todo apellido? Sí, con todo apellido, claro que sí. Así es. ¿Ya? Entonces, no te olvides que acá tiene que ir nombres y apellidos. Gracias, Aldair. ¿Ya? Nombres y apellidos. Ahí está. La fecha tú lo sabes. El tema también tú lo sabes porque está al inicio de lo que hemos hablado. ¿Ya? Y luego, el cuerpo destinatario significa, primero, presentación. Número 2, cuerpo o destinatario. Quiere decir que acá vas a elaborar tus preguntas. Si tú quieres adicionar a estas preguntas propuestas, lo puedes hacer, ¿ya? Si tienes algunas más, no te olvides. Y luego está el número 3, el cierre, ¿ya? En el cierre tú puedes cerrar, habíamos hablado en un tema anterior, podemos cerrar agradeciendo, esa es una forma, ¿ya? Agradeciendo, no solamente agradeciendo, sino también nosotros podemos cerrar. ¿De qué otra forma podemos cerrar el tema? Porque no es la única forma. Una pregunta. Recomendando. Muy bien, eso es. El otro día habíamos hablado que también podemos cerrar recomendando nuestro tema, ¿ya? Recomiendo a todos mis compañeros, a todos los niños, a las familias, así tienes que terminar el tema, ¿ya? Ahora, acá tienes preguntas. ¿Sí? Aldair, te escucho. También, ¿Cómo? ¿cuál fue lo que más le gustó al entrevistado? ¿Cómo? ¿Y cómo se sintió? Ah, ¿cómo se sintió? Por supuesto que sí. ¿Cómo También, se sintió? ajá, también puede cerrar su entrevista cómo se sintió. Así es. ¿Cómo se sintió? Claro. Ahora sí, por eso les decía que ustedes con que hagan una limonada para tu entrevistado estaría perfecto, ¿no? Ya estamos casi de verano por aquí. Ahora, estas preguntas que están acá en esta parte, ya, ojito, ojito, las vas a pasar a tu cuaderno y las vas a contestar. Dice, ¿cómo iniciarás tu entrevistación, tu presentación, perdón? ¿Qué preguntas formularás al entrevistado? ¿Y qué palabras vas a utilizar para agradecer al entrevistado? Y las notas y cómo grabarás. Grabarás desde el celular, grabarás desde una cámara, grabarás desde algún aparato que te ayude a evidenciar lo que hoy vas a hacer. Bien, ya, número 1, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Elegir a la persona a quien voy a entrevistar. Número 2, vamos a acordar con ella la hora de entrevista. Número 3, no le vas a pedir cuando ella está, por ejemplo, preparando los alimentos, mamá, ya quiero hacer la entrevista. No, tú desde el inicio tienes que preguntarle a qué hora se desocupa y a qué hora te atiende, ¿ya? Número 3, vas a leer las preguntas. No te olvides leer las preguntas varias veces para que así a la hora de que te entrevistes no tengas problemas que de repente no entiendes la pregunta, que de repente no entiendes alguna letra. No, para eso tú te preparas antes. Cuando tú te preparas antes, entonces no vas a tener problemas de inseguridad, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Debes tener a la mano tu lápiz, tu papel, tu cuaderno con todas las preguntas para que puedas tomar apunte de ellas y alguien debe estar grabando, ¿no es cierto? Ensaya mucho las preguntas. No te olvides, varias veces repasa las preguntas. Luego tienes que tener materiales que te ayudarán a grabar y a anotar, ¿ya? La información que recogerás de tu entrevista, ¿sí? Recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente.
iniciar la entrevista, tienes que presentar el tema, presentar a la persona, saludarle y luego vas a irle formulando preguntas. Tienes que tener volumen adecuado, seguridad. Debes mantener el contacto visual con tu entrevistado. No lo olvides, siempre mirándole. Además, debes apoyar de las preguntas que te has preparado en la entrevista. Yo sé que todas no las vas a aprender. Para eso tienes que tener un cuaderno de apuntes. Si te olvidas algo, miras a tus apuntes, ¿ya? Para mantener el hilo de la conversación. Escucha con atención al entrevistado. No te olvides escucharle con atención y no salirte del tema. Luego tienes que grabar y cerrar la entrevista con una recomendación, cómo se sintió o con un agradecimiento. Inicias tu entrevista, ¿ya? Inicia la entrevista a la hora acordada. Salúdale, ¿ya? Recuerda siempre dar tu nombre, ¿ya? Dar tu nombre. Luego tienes que expresar claramente a la hora que entrevistas. Graba y anota, ¿ya? Si tienes dudas de la respuesta, que son breves, amplíe el diálogo. Si mamá te dice solamente sí o no, entonces tú hazle otra repregunta para que ella pueda decirte más sobre el tema, para que puedas ampliar tu información. Entonces, al terminar, agradece y también puedes recomendar. Después de tu entrevista, ¿ya? Después de tu entrevista, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener tu información recogida, ¿no es cierto? Todo lo que has tomado de apuntes y lo que has evidenciado en tu grabación, ¿ya? Entonces ahora sí, responsabilidad que asumen las niñas y los niños, según como mamá te haya dicho o papá te haya dicho tu entrevistado. ¿Qué roles o qué responsabilidades tienen las niñas? Tú apuntas de tu información. ¿Qué responsabilidades tienen los niños? Y tú apuntas. Dice, ¿cuán importante es asumir la responsabilidad en los niños y en las niñas? ¿Ya? Según lo que has recogido tu información. Mamá, ¿qué opina? ¿Será importante que el niño sea responsable y la niña también? ¿Y por qué? Siempre dile a tu mamá el por qué. Así como yo te ando preguntando el por qué, es importante ese por qué porque fundamenta lo que yo quiero como respuesta. Y si tienes otras informaciones que mamá haya adicionado con respecto a las responsabilidades de los niños y las niñas, entonces lo puedes hacer, ¿ya? Una vez que tengas la información recogida de tu entrevista, lo vamos a poder compartir, ¿sí? Muy bien. No te olvides que entrevistar a un integrante de la familia para recoger información es nuestra meta, ¿ya? ¿Sobre qué tema? Sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. Puedes reflexionar luego la importancia, Christopher. ¿Ya? Este cuadro se completa cuando yo ya terminé de hacer toda mi entrevista, ¿sí? Muy bien, chicos. Les agradezco mucho entonces que me hayan escuchado. Les agradezco. Dime, Aldair. También tenemos que separar nuestras actividades personales. A ver, no entendí muy bien, hijo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Tenemos que separar de las demás nuestras actividades personales. Ya, te estás refiriendo con respecto a la entrevista, ¿cierto? Sí. Así es. Cuando hago la entrevista debo tener un espacio personal, no lo olvides, ¿ya? A ver, Tiago, ¿quieres decir algo porque tu mano está levantada? Ah, ya. Fiorella, ¿quieres decirnos algo, Fiorella? Miss, la entrevista va a ser grabada por video o por audio. De preferencia vídeo, Fiorella, porque estoy recopilando todos los vídeos de ustedes. Nosotros ustedes van a llegar hasta sexto y estoy muy segura que estas evidencias nos van a ayudar muchísimo, ¿ya? De cuánto estamos mejorando cada año que ustedes crecen, ¿sí? Entonces es una evidencia que quiero guardar. Y quiero saber cómo están. Por ejemplo,
no podría a través de un audio saber si tú estás mirando a tu entrevistado, si están frente a frente. Entonces, el audio es importante, sí, pero el vídeo nos da el panorama más completo de cómo están trabajando ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? Sí, Aldair. Cuando grabamos lo podemos poner pausa. Sí, pienso que sí. Creo que las grabaciones se dan pausas, pero tienes que tener cuidado al momento de grabar. Y recuerda que no te debes pasar de 3 minutos así, porque creo que ya no podemos enviar. A partir de 5 minutos creo que ya no podemos enviar al grupo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que ustedes repasen su tema antes de entrevistar, para que no tengan ese problema. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta del tema? Muy bien. La recomendación es, por favor, seguir cuidándonos, mantener siempre la distancia. Si estamos saliendo, utilizar las mascarillas, lavarnos las manos siempre en cada momento. Es muy importante antes de tocar los alimentos. Si venimos de afuera, igual seguir haciendo nuestros protocolos de seguridad. No nos olvidemos que ustedes son la nueva generación, tienen que estudiar mucho, tienen que leer mucho y cambiar toda nuestra forma de pensar, ¿sí? Jordi, quiero que me digas cómo te sientes, hijo, porque sé que estás en un lugar muy bonito. Y además, Jordi, quiero que ¿y tienes ahí a tu nueva mascota o es que ya no está contigo? Se ha perdido, cada rato se pierde. Pero guarda solo. ¿Sí? Es que te recuerdo, Jordi, son animales libres, no podemos tenerlo en cautiverio. Es muy importante entonces que tú tengas una conexión con ese animal y sería muy, muy bonito. ¿Cómo se llama? No recuerdo qué mascota tenías. Armadillo. Bueno, el armadillo, ahí está. Muy bien, me alegra muchísimo que es un lugar que a mí me gusta muchísimo, que es la selva. La selva es uno de los lugares muy favoritos míos por su clima, su ambiente, ¿ya? Y desde ahí, Jordi, te enviamos saludos. Salúdame a mami, por favor. Y gracias por participar de esta clase. Te felicito. Gracias. Muy bien, chicos. Nos vemos. Gracias por participar. Chao, Miss. Nos vemos, chicos. Chao, Miss. Chao. Buen día, buen día. Ya subimos Miss. Muy bien.